Vamos a obtener los principales parámetros de centralización de una variable estadística cuantitativa. Estos parámetros son la media aritmética, la moda y la mediana. Para ello, utilizaremos el siguiente ejemplo. La estación meteorológica de Puebla Seca registró 88 días de lluvia el pasado año, según se muestra en la siguiente tabla. Para obtener la media aritmética, moda y mediana, es conveniente disponer estos datos de otra forma, aunque también en forma de tabla. Colocamos en una primera columna los intervalos, en una segunda columna las marcas de clase correspondientes a cada uno de los intervalos y en una tercera columna las frecuencias absolutas. Para obtener la media aritmética utilizamos la siguiente fórmula. En ella vemos claramente que necesitamos calcular los productos correspondientes a las marcas de clase por las respectivas frecuencias absolutas. Para ello, podemos seleccionar una celda contigua a las frecuencias absolutas representadas. Escribimos el signo igual y finalmente pinchamos en la celda correspondiente a la marca de clase, asterisco, y luego pinchamos en la celda correspondiente a la frecuencia absoluta, pulsando Intro. Este valor se puede reproducir en el resto de celdas situando el cursor en la esquina inferior derecha de la celda y arrastrando, en este caso, hacia arriba. Finalmente, necesitamos conocer la suma de todos estos productos. Para ello, los seleccionamos y utilizamos la función autosuma. Pinchamos en ella e inmediatamente obtenemos en la casilla inferior la suma de todos esos productos. Hay que observar que necesitamos dividir la cantidad anterior entre el número total de días en los que llovió el pasado año. Estos días son 88. Para ver que la situación es correcta, podemos sumar todas las frecuencias absolutas.
obteniendo este valor. Finalmente, la media aritmética se calcula realizando la división entre estos dos valores, resultando ser 18,5. Obtengamos, después de esto, la moda de esta misma variable estadística. Sabemos que la moda es el valor de la variable que tiene una mayor frecuencia absoluta. En este caso, la mayor frecuencia absoluta es 23. Por tanto, el intervalo modal debe ser el intervalo 15-20. Podemos elegir como un valor inicial de la moda la marca de clase de este intervalo. En este caso sería 17,5. Pero si queremos afinar un poco más, podemos utilizar la siguiente fórmula. En ella, L sub i es el límite inferior de la clase modal. C es la amplitud del intervalo modal. Y n sub mo menos 1 y n sub mo más 1 son, respectivamente, las frecuencias absolutas de la clase modal, la clase anterior y la posterior. Por tanto, como disponemos de los datos necesarios en la tabla, escribimos el límite inferior de la clase modal, en nuestro caso es 15, y le sumamos la amplitud del intervalo modal, que en este caso es 5. Para ello no hay más que restar 15 a 20, multiplicando por el valor de la siguiente razón. De esta forma, obtenemos que la moda es 17,2 periódico puro. Obtengamos finalmente la mediana de esta variable estadística. Sabemos que la mediana de una variable estadística es el valor que deja a su izquierda un número de datos igual a los que deja a su derecha. Para obtener la mediana a través de una tabla, necesitamos añadir a la tabla anteriormente construida una nueva columna en la que situemos las frecuencias absolutas acumuladas.
Resulta que la clase mediana es la clase 15-20. Utilizamos la siguiente fórmula para afinar la mediana. L sub i es el límite inferior de la clase mediana. C es la amplitud del intervalo mediano. N es el número de datos. N sub m es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y n mayúscula sub m menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada hasta llegar a la clase mediana sin incluirla. Por tanto, utilizando la fórmula anterior, la mediana se calcula de la siguiente forma. Resultando ser la mediana 18,26.